excepcional frente a la culminación del estado de excepción. Para este 11 de septiembre del año en curso, los integrantes del COE Nacional se reunieron con el presidente de la República, Lenín Moreno, donde finalmente alistaron varias normas ante un decreto que está a las puertas de caducarse y no tiene opción de ser ampliado. Dentro de las políticas públicas establecidas en la resolución que entrará en vigencia desde el lunes 14 de septiembre, consta lo siguiente. Para el ingreso al país, como requisito indispensable debe presentarse una prueba PCR ante la autoridad sanitaria en cualquier punto de entrada con resultado negativo y emitida máximo 10 días antes. Se mantienen suspendidas las clases de manera presencial, permaneciendo de forma virtual, manteniendo la autorización de planes piloto de clases presenciales. Empieza el retorno progresivo al trabajo del sector público y privado y será obligación del empleador adoptar medidas de bioseguridad. Sobre la semaforización, se mantiene como una herramienta de gestión de la emergencia sobre la base de indicadores epidemiológicos y comportamientos ciudadanos que permitan orientar y emitir recomendaciones para los alcaldes y los COE cantonales para la toma de decisiones. Las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional y sus competencias legales, participará en el control del orden público. Las Fuerzas Armadas se encargarán de vigilar las fronteras, que continuarán cerradas a excepción de Rumichaca y Huaquillas, para actividades de comercio exterior e ingreso de ciudadanos nacionales y extranjeros residentes en el país. La circulación vehicular en la red estatal se realizará sin restricciones, con el control exclusivo de la Policía y la Comisión de Tránsito del Ecuador, incluidas las partes que atraviesan cantones. Los salvoconductos serán válidos en los cantones que mantienen restricciones internas a la circulación hasta el 31 de octubre de 2020, fecha en la que funcionará la plataforma de emisión para este documento. Ningún intendente podrá autorizar espectáculos públicos y de existir un cambio en esta disposición, será anunciado por el COE oportunamente. Los gobiernos autónomos descentralizados definirán la reapertura de bares, discotecas y centros de diversión, con el soporte del órgano de salud que desde el COE Nacional oriente la decisión, pero que mantenga el control de horarios y aforo establecido entre los ministerios de Turismo y Salud. Frente a estas medidas, se espera el pronunciamiento de las autoridades locales en la provincia Sáchila para conocer cómo se direccionarán las restricciones. Y los organismos de control recorrieron algunos de los balnearios que abrirán sus puertas este fin de semana. Verificaron que los planes de bioseguridad se cumplan. Tras la decisión del COE cantonal de permitir la apertura de balnearios y hosterías en Santo Domingo, el Cuerpo de Bomberos realizó una inspección de estos lugares para verificar que estén cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Hoy se está haciendo la revisión de balnearios y hosterías con el objetivo de brindar hacia la comunidad un sistema de bioseguridad. Seguro balnearios, seguro hosterías, estamos dando una nueva imagen, estamos siendo también y sentando precedente a nivel nacional. Para saber qué normativas deben cumplir estos lugares, las personas deben entrar a la página web de los bomberos de Santo Domingo. Allí podrán descargar el formulario en el cual se estipulan cuáles son los protocolos de bioseguridad para la reactivación de balnearios. Se va a descargar una plantilla de bioseguridad en el cual se le piden los datos. Debe cumplir con nuestro triángulo de seguridad, que debe ser primero, obligatoriedad para el uso de la mascarilla, el distanciamiento social tanto en las mesas como en los espacios verdes, y tercero, abundante agua y jabón para lavarse las manos. Los operativos en estos lugares serán constantes por parte de los entes de control, y los establecimientos que no cumplan con las normativas dispuestas serán clausurados. Desde el fin de semana, la gobernación
administración, a través en este caso de la Intendencia, va a hacer operativos para clausurar los balnearios que no tengan este tipo de identificativos, porque todos debemos cumplir con las normas de bioseguridad. Los dueños de balnearios y hosterías ven con agrado que ya se les permita la apertura de los mismos, pues alegan que llevan varios meses sin generar actividad económica. Son 6 meses de no actividad, no hay ingreso de personas y uno se come, se viste, todas las actividades diarias que se tiene es consumo económico y no podemos producir. Yo por mi parte no he producido nada en estos 6 meses. El comandante del Cuerpo de Bomberos hace el llamado a la ciudadanía para extremar los cuidados y verificar que los balnearios u hosterías al que estén acudiendo tengan el distintivo de establecimiento seguro. En las comunidades sáchilas también hay algunos sitios turísticos con el sello de establecimiento seguro, es decir, que cumplen las normativas de bioseguridad. Esperan que los turistas acudan también hasta estos sitios turísticos. Tras meses cerrados por la pandemia a causa del COVID-19, los centros turísticos de la nacionalidad sáchila están reactivándose de a poco y muchos de ellos ya cuentan con el sello de establecimiento seguro que avala la apertura para la llegada de turistas. El municipio nos visitó la semana pasada para dar un turismo responsable y seguro a las visitas que realizan acá todos los turistas y contamos lo que es con protocolos de bioseguridad. Tenemos lo que es el pediluvio, la toma de temperatura, lavado de mano y siempre y cuando el uso de la mascarilla es obligatorio al Centro Cultural Mochili y siempre y cuando también manteniendo la medida lo que es a distanciamiento. Para los dueños de estos centros fue muy duro los 5 meses de aislamiento, tanto en lo económico como en prescindir de los servicios de sus colaboradores. Fue bastante duro. Aquí había más de 35 familias, jóvenes de diferentes comunidades, de Congoma, estuvieron también los chicos de Naranjo, estuvieron también la comunidad Chihuilpe, jóvenes de 4 generaciones, tanto mujeres que tienen también sus responsabilidades de sus pequeños, de sus hijitos que estudiaron, y el tema de la alimentación y todos los servicios básicos que se tienen dentro de la comunidad, ¿no? Entonces la mayoría siempre ha estado sosteniendo el tema de la artesanía, la gastronomía, el tema de recorrido como guías nativos, el tema de la medicina y aparte del turismo que se realizaba con otra estancia que se tenía de pronto con las cascadas, de pronto con las agrofrutales, que todos se beneficiaban en el momento de pronto. Aquí se compraba bastante, por ejemplo, de pronto en otras familias, las leñas, de pronto también traían plantas medicinales, artesanías. Entonces toda esa familia es como que se quedó bloqueado. Entonces al hacer eso nosotros pues durante 4 meses no podíamos resistir porque nos costaba el tema del mantenimiento, tal como ustedes lo observan. Seguimos manteniéndolo así porque nosotros creemos y tenemos esa esperanza de reactivar, sacar adelante y apoyar, motivar. Con capacitaciones virtuales y regeneración de sus infraestructuras, para dar un buen servicio, los dueños de estos lugares esperan que los turistas los visiten y conozcan la cultura sáchila. Los transportistas se encuentran aún a la expectativa de cuáles serán los lineamientos luego de que culmine el estado de excepción en todo el país. Aún no han recibido lineamientos del COE cantonal y de las demás autoridades pertinentes. A partir del 12 de septiembre se termina el estado de excepción a nivel nacional. Esto significa que se eliminan las restricciones de circulación vehicular y el toque de queda. Precisamente ante este hecho, el gremio de la transportación urbana aduce que todavía no han tenido pronunciamientos por parte de las autoridades y que hasta el momento desconocen si deben seguir o no trabajando con el 50% de ocupación en sus unidades de transporte. No nos han notificado, no hay ninguna disposición y por ende sobreentendemos de que todas las medidas de restricciones que se venía dando desde el toque de queda, la restricción vehicular, prácticamente a partir del lunes volvería a la normalidad. Están a la expectativa sobre cuáles pueden ser las disposiciones por parte de las autoridades, pero están prestos a seguir apoyando a la reactivación económica de Santo Domingo mientras se toman los cuidados respectivos frente a la pandemia.
Nosotros seguimos trabajando con el 50% de la flota y paulatinamente vaya incorporándose la sociedad a la reactivación de la economía, de igual manera lo iremos haciendo. Estamos a la expectativa, vuelvo a repetir, que las decisiones sean en beneficio también de cuidar a la ciudadanía, pero al mismo tiempo de no descuidar la reactivación económica. Algo similar ocurre en la terminal terrestre de Santo Domingo. Aún no están claras cuáles son las directrices establecidas para el funcionamiento de la misma. Todavía no tenemos una directriz exacta o clara al respecto. Y en ese sentido nosotros creo que hasta llegar el 12, el 13 prácticamente ya acabándose las restricciones, creeríamos que todavía vamos a mantener esta situación. Vamos a mantener el 50% de las frecuencias, vamos a mantener el 75% de aforo, igualmente para lo que corresponde tanto intracantonales como interprovinciales. Entonces creería pensar de que mientras no nos diga la autoridad las corresponsabilidades que nos toca a nosotros asumir, creería que nosotros nos vamos a mantener en este momento con todo lo que hemos venido generando hasta la actualidad. Este fin de semana culmina el estado de excepción en el Ecuador. El COE cantonal de Santo Domingo determinó permanecer en semaforización amarilla, pero todavía no están claras cuáles son las disposiciones por parte de las autoridades una vez que se termine la emergencia sanitaria. Amigos, leemos sus comentarios y sus preguntas también a través de nuestras redes sociales. Usted nos encuentra en Facebook y también en YouTube con el nombre de Majestad TV. Saludamos de inmediato a nuestra invitada esta noche, Gloria Topanta, presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Buenas noches, gracias por estar con nosotros y parto preguntándole qué ha pasado con sus salarios. Buenas noches, Carolina, muchas gracias. Le comentaba que son 2 sentencias que ha sacado favorablemente la Unión Nacional de Educadores y los servidores públicos para que se pague oportunamente los salarios que desde hace 5 meses de manera reiterativa el gobierno se ha retrasado. Hasta el día de hoy, 10 de septiembre, seguimos impagos en varias provincias del país, los maestros, los médicos del mes de agosto, no del mes anterior. Seguiremos nosotros levantando acciones y precisamente nos vamos a sumar a las acciones que el movimiento estudiantil, secundario y universitario están emprendiendo. Que a propósito ya de los jóvenes estudiantes, ¿cuál es la posición que ustedes tienen frente al tema de educación superior que se reporta esta disminución en la educación de tercer nivel? Así es, son cerca de 98 millones de dólares que ha recortado el Ministerio de Finanzas a las universidades y escuelas politécnicas en el país. Esta reducción afecta de manera significativa o impacta negativamente el proceso de educación superior porque significa que habrá una disminución en el número de cupos, por ejemplo, para los estudiantes que se han graduado anteriormente y que se van a seguir graduando. Hay unos cuantos miles de estudiantes que no podrán, por ejemplo, acceder a la educación superior, porque con esta reducción se limita, por ejemplo, la participación del profesorado a nivel de contrato. Cerca del 30% de docentes que se encuentran en esa modalidad entonces quedarían fuera y por lo tanto no habría la posibilidad de recibir más estudiantes en las escuelas politécnicas y universidades del país. ¿Esta es una acción concreta que ya se va a ejecutar o aún hay alguna esperanza para los estudiantes? Bueno, la esperanza concreta para los estudiantes y el pueblo es continuar en la lucha porque hemos visto cómo la Corte Constitucional, a pesar del incumplimiento que hay en la Constitución, ahora ha echado abajo estas medidas de protección que tenían y que obligaban al gobierno a mantener el presupuesto para la educación superior. En ese sentido, pues es fundamental que los actores sociales, el maestro de la educación superior, los estudiantes, los trabajadores y el conjunto de la sociedad defendamos la educación pública, porque está en riesgo no solamente lo que pasa ahora en el 2020, si se permite el recorte en este año,
con seguridad los próximos años tendremos un impacto negativo en el proceso de educación superior, y ya lo vemos en el caso de la educación media. Por eso es que la sociedad en su conjunto debe participar de la defensa de la educación superior. Muchas de las personas que hemos alcanzado un título universitario ha sido precisamente por la posibilidad de haber estudiado en las escuelas politécnicas y universidades públicas. Entonces no habría progreso y desarrollo si se limita la investigación, por ejemplo, también, que se vería seriamente afectada con la disminución del presupuesto, entre otros elementos que se han recortado como consecuencia de esta medida, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las medidas que van a tomar, que anunciaba que se van a sumar a las acciones de los estudiantes? Así es, estamos bastante preocupados por este impacto que señalaba, ¿no?, de lo que está pasando con la educación superior, porque, miren, en esta dura situación económica que están atravesando las familias, muchos jóvenes en las universidades también han pasado lo que está pasando en el sistema educativo medio, no han podido ingresar a las aulas virtuales por falta de recursos, y para ellos, por ejemplo, una esperanza para poder seguir estudiando eran las becas que otorgaban las universidades y escuelas politécnicas, pero ahora con esta reducción también se impacta en esta situación, con la disminución de becas y de estímulos económicos a los estudiantes con un nivel económico bajo, ¿no? Y en este sentido nosotros estamos sumándonos desde la Unión Nacional de Educadores, desde la Federación de Estudiantes Secundarios y Universitarios, a la movilización convocada por el Frente Unitario de Trabajadores, que va a desarrollarse este 16 de septiembre, para poder presionar al gobierno de que se atienda lo que más interesa en este momento: la vida, la educación, la salud, el trabajo, el pago oportuno de los salarios, porque no es real que no hay recursos. Se están destinando recursos, el gobierno está gestionando el pago anticipado del impuesto a la renta, pero no para atender estas demandas sociales, sino para pagar la deuda externa. En ese sentido nosotros, ese es el rechazo que vamos a hacer, ese es el reclamo que vamos a hacer, y lo seguiremos haciendo este 16 de septiembre. Bien, gracias por estar con nosotros y tener estas expresiones. Una preocupación también, siendo que están haciendo el simulacro del examen para acceder al tercer nivel de educación, pero si esta medida se ejecuta, estos 188.000 jóvenes podrían llegar a tener su acceso a la educación superior. La educación en línea, por ejemplo, que ha beneficiado a muchos estudiantes en estos últimos años, ¿no?, que ha permitido que de una u otra manera dé cobertura a los sectores más vulnerables que no han podido acceder por las dificultades de acceso al examen nacional de evaluación y no pudieron alcanzar el puntaje requerido para entrar a carreras como medicina, ingenierías, arquitectura o docencia. Ahora tuvieron la posibilidad de enrolarse en la educación en línea en este periodo para diferentes carreras que ofertaban algunas universidades públicas en el país, pero ahora la educación en línea, por ejemplo, en las universidades también está en riesgo, porque eso implica unas plataformas que deben adquirir las universidades para poder dar seguimiento a los estudiantes que se inscriben en esa modalidad de estudio, y ahora entonces lamentablemente los jóvenes que por más que se esfuercen y vayan a rendir los exámenes, obtengan un puntaje necesario, van a quedarse sin cupos por esta falta de presupuesto que el Estado no está garantizando. Bien, gracias a la presidenta de la Unión Nacional de Educadores, Gloria Topanta, por conversar esta noche con nosotros sobre este recorte que va a afectar a las universidades y también la falta de pago de salarios de los servidores públicos. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Amigos, vamos a ir a una breve pausa, regresamos enseguida con más noticias. Conviértete en una maquillista profesional. Estudia en la escuela Glamurous Ready y recibe tu título avalado por la CETEC-CENESID. Nuestro siguiente módulo será dictado por la reconocida guayaquileña Yoki Villacreces. ¡Matricúlate ya! Estamos ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal a Papa John's, en la parada de buses. Corra vecina a comprar su cartilla, porque le cuento que el gordo está valorado en un premio de $1,500 en premios. Y además, vecina, ya no hay más tiempo para guardar 2 cartillas y llevarse una moto 0 kilómetros, porque hasta hoy era el plazo. Les recuerdo que nosotros somos el gran sorteo familiar.
Conéctate con nosotros en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Majestad TV. Porque en Majestad Televisión siempre estamos contigo. Domingo. El coronavirus nos ha modificado la vida, pero lo que definitivamente no ha cambiado es nuestra fe, la que vivimos domingo a domingo alimentándonos de la palabra de Dios y de la Eucaristía. Desde la diócesis de Santo Domingo en Ecuador y gracias a esa gran colaboración de Majestad Televisión, le llevamos a sus hogares, a sus casas, la Santa Misa presidida por el señor obispo, por Monseñor Bertrand Vic, obispo de nuestra diócesis, para alimentar nuestra fe. En el nuevo horario, 8 de la mañana, les esperamos para que participemos todos de la Santa Misa. Domingo, 8 horas, por Majestad Televisión. Siempre estamos contigo. Se aplica el proyecto piloto Yo Me Cuido. En el plan de vivienda, 20 niñas y niños fueron capacitados para conocer cómo protegerse del COVID-19. Con el lema Yo sí me cuido, se pretende capacitar a niños y adultos para evitar el contagio del COVID-19 después que termine el estado de emergencia sanitaria y así inculcar los buenos hábitos de cuidado personal. Efectivamente estamos en pruebas y estamos analizando, tuvimos el fin de semana pasado una prueba muy favorable, por decir de alguna manera, en el cual la policía aportó con un par de títeres, marionetas, educaron a la ciudadanía, a los niños exactamente, a dos grupos de 20 niños en diferentes horarios, ¿no? Lo importante es que vimos una notoria participación por parte de tanto los niños como los adultos y en realidad todos los presentes. El proyecto piloto empezó en la cooperativa Plan de Vivienda. Además, se conoció que estas actividades lo realizarán conjuntamente personal del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos y la Policía Nacional. Es una actividad que nosotros estamos realizando ya adelantándonos a las disposiciones del COE Nacional y haciendo ya un trabajo post estado de excepción. Hemos realizado una actividad en el subcircuito Plan de Vivienda con niños menores de 12 años, en el cual se realizó la actividad con Paquito, con los pequeños, en el cual se les daba a conocer medidas de bioseguridad, y al realizar esta actividad con el grupo lúdico se realizó más didácticamente, lo que permitió la comprensión de los niños. Esta misma actividad pues, nos ha ido bien, se realizó el fin de semana. Vamos a realizarlo ya no en el subcircuito, sino en el circuito. Nos vamos a ampliar un poco más para llegar a todos los barrios del sector de Plan de Vivienda. Tenemos una muy buena aceptación. Esta actividad de salir espectacular, vamos a ver la posibilidad de ampliar a otros barrios más, a otros circuitos, y si nos toca ampliarnos al distrito, lo haremos. En la primera capacitación hubo una buena predisposición de los participantes, por lo que pretenden extender a más barrios del cantón y así precautelar la salud de todos. Y en otro tema ahora les contamos que las licencias de conducir que se caducaron durante estos meses del periodo de estado de excepción tendrán validez hasta el 31 de diciembre de 2020, es decir, no se aplicará una multa en esta particularidad. El 3 de mayo de 2020 se caducó la licencia de conducir de Hernán Celi. Aseguró no haber sido multado por esa causa, pues su documento perdió vigencia dentro del estado de excepción decretado el 16 de marzo por el presidente de la República, Lenín Moreno, debido a la pandemia COVID-19. Este 11 de septiembre finalmente acudió a la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, para recibir su credencial renovada. No, es que no tienen ningún derecho de multar con la pandemia. No hubo ningún problema en eso. Y ya mismo salen. Sí, todo bien aquí, todo bien.
Alfredo Loor, quien extravió su licencia, comentó que con la denuncia interpuesta en la Corte Judicial ha podido manejar su vehículo para evitar las multas. No me decía véngase tal fecha y así nos tenían hasta ahora que ya se ha logrado. Yo vine el miércoles pasado, me dijeron que venga hoy día por lo que no había lo que es la especie. Nosotros teníamos que solicitar algo que nos empare para poder nosotros circular, pues. El director provincial de la ANT, Livio Ludeña, explicó que según resolución 041 del 10 de septiembre de 2020 hasta el 31 de diciembre del año en curso, tendrán validez las licencias caducadas dentro del decreto, es decir, no habrá multas, siempre que se cuente con el pago de la licencia y con un turno impreso para la renovación de la misma. Bueno, la Agencia Nacional de Tránsito se encuentra elaborando en el 100% de sus procesos. Nosotros estamos realizando un proceso de brevetación de licencias. Obviamente los turnos están limitados. Esperamos que con el cambio de disposiciones del gobierno se extiendan también las jornadas laborales y poder generar nuevos turnos en nuestra plataforma web. Un promedio de 60 a 70 personas se atiende diariamente en las oficinas de la ANT para gestionar sus documentos, ya sea por primera vez, renovación, entre otros motivos. Mariela Peralta, El Informativo. Hay nueva coordinadora zonal 4 del Ministerio de Educación. Este jueves 10 de septiembre, la ministra de Educación, Montserrat Kremer, posesionó a la nueva coordinadora de esta cartera de Estado, Mayra Guaraca Granizo. Es el nombre de la persona que estará al frente de las comunidades educativas de Manabí y Santo Domingo de los Sáchilas. La nueva coordinadora tiene más de 25 años de trayectoria vinculada al ámbito educativo. Ha trabajado para organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Además, ejerció como docente. Guaraca indicó que habrá transparencia en su gestión y priorizará el diálogo como la principal herramienta para la solución y prevención de conflictos. Junto a Unitaxi, 22 operadoras de taxistas se unirán para movilizarse este día lunes 14 de septiembre hacia el municipio, exigiendo que se mantenga el número actual de los vehículos que laboran en Santo Domingo. En la tribuna Sáchila se concentrará un promedio de 1.500 taxistas este lunes 14 de septiembre del año en curso, para luego movilizarse hasta el Palacio Municipal, llevando en mano un documento para entregarlo al alcalde del cantón. En el manifiesto exigen que el nuevo estudio de oferta y demanda de taxis dispuesto por un juez a la empresa pública de transporte sea con base al realizado el 29 de noviembre de 2018, el cual tenía vigencia hasta el 2023, donde se determinó que no era procedente incrementar más unidades, pero ese informe ahora está anulado. Convencidos estamos nosotros, el gremio del taxismo santodominguense, hablando de las 46 organizaciones de servicio de taxis convencional y ejecutivo, en que no va a cambiar en 20 meses la historia de más demanda de usuarios, que esto implique el incremento. La presidenta de la Unión Provincial de Taxis Ejecutivos de Santo Domingo de los Sáchilas, Rosa Miranda, quien dirige 6 operadoras con 120 unidades, indicó que se unieron a Unitaxis para luchar por hacer prevalecer sus derechos. Nos sentimos molestos porque le den un juez dictamine que sea un nuevo estudio de factibilidad por una compañía que se creó ilegalmente, porque tenemos conocimiento que la compañía Coprosa no está legalmente constituida. Asimismo, el presidente de Ucotax, Cristian Espinosa, enfatizó que sus ingresos son bajos y más aún por la pandemia COVID-19. Para él, no es justo facilitar más cupos. Bajo esta filial están 4 operadoras, sumando 562 socios. No daba la necesidad de más taxis dentro de Santo Domingo. Incluso salían cifras negativas, menos 3 taxis dentro de la provincia. Mientras tanto, Mera agregó que tienen interpuesta una acción de protección desde hace varios meses en defensa de evitar el aumento de 130 cupos en Compropsa. Mariela Peralta,
El Informativo. La Asociación de Ganaderos de Santo Domingo asumirá la administración del camal perteneciente a la empresa pública mancomunada del Trópico Húmedo. La próxima semana las partes mantendrán una reunión para definir oficialmente bajo qué lineamientos se lleva a cabo este trato. La entrega en ecomodato del camal y la construcción del nuevo centro de faenamiento son unas de las propuestas que hará el presidente de la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo Azogán, Jorge Garzón, para el directorio de la empresa pública mancomunada del Trópico Húmedo. Va a compensar porque es modular, van a poderse faenar 360 animales al día. Si hacemos 2 turnos se faenarían 700 y pico, y si hacemos 3 se faenarían más de 1000 animales. Porque nosotros somos los que sabemos del ganado, sabemos cómo se hacen las cosas, cómo deben marchar. Desde el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santo Domingo se anunció que entregarán la administración del camal a Azogán, noticia que complace a Garzón, quien explicó en detalle cuáles serían sus acciones. Yo sea parte de esta mancomunidad, poniendo acciones, poniendo dinero, pero cuando pase su periodo viene otro y nos da al traste con todo. Entonces tenemos que tomar alguna acción que nos permita la continuidad. Esa es la razón. Entonces en esos términos voy a hablar. Mientras tanto, la gerenta de Azogán, Verónica Zurita, indicó que por ser el cantón denominado como la capital de la carne, se apunta hacia el mercado internacional y en esa dirección luchan en obtener el certificado de predios libres de brucelosis y tuberculosis. Sea de beneficio para nuestros productores, esa es la idea, y ojalá en algún rato que tengamos este nuevo centro de faenamiento, tenerlo calificado con las normas ambientales internacionales que se requiere para poder mirar o poder pensar en tener un mercado en el exterior para poder exportar cortes de carne desde el Ecuador, desde Santo Domingo. La ejecución del nuevo camal estaría bajo un costo de $13 millones. Los 11 millones se buscan obtener mediante un crédito y los 2 millones los desembolsaría el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Mariela Peralta, El Informativo. La falta de accesibilidad para las personas con discapacidad se mantiene en la calle Galápagos, a pesar de que se realizó un pedido desde febrero para que se tomen los correctivos pertinentes. 14 son los puntos sobre la calle Galápagos que no cumplen con la accesibilidad para personas con discapacidad. Así lo verificaron en una inspección que realizaron las autoridades de la Defensoría del Pueblo y CONADIS. El día de hoy a las 2 de la tarde hicimos una visita con el señor director provincial de CONADIS y más el señor Federico Mora, que fue en su silla de ruedas para poder ir comprobando que tenga el acceso y que tenga la factibilidad de poder subir y también descender. Pero nos encontramos con la ingrata sorpresa de que en la adecuación o la remodelación que hicieron en los espacios de acceso no cumple, por cuanto está muy inclinada, hablando en esa manera, muy inclinada, y el director de CONADIS, él tiene una técnica en el teléfono que observa la inclinación, lo cual está hasta 5, hasta 10 puntos de inclinación, lo que pone en riesgo la vida de las personas que se movilizan en silla de ruedas. En febrero pasado se emitió un informe desde la Defensoría del Pueblo para pedir al fiscalizador y contratista de la obra que realicen las remodelaciones pertinentes, pero al parecer hicieron caso omiso a sus pedidos. No se ha hecho nada hasta ahora, todo lo poco que han hecho mal hecho. Pero entonces ahora pues, como estuve aquí hace un tiempo, el defensor del pueblo con el señor del CONADIS, pues dijeron que van a abrir un expediente. Para abrir un expediente para que se cumpla la realidad, porque está todo mal hecho. Si uno está mal hecho, nosotros igualmente. Venimos desde el río Tuachi, venimos hasta aquí. Está mal hecho, no fuimos más allá porque igualmente está mal hecho acá también. Entonces nosotros sí solicitamos eso, y no solamente aquí, el recorrido por diferentes calles que nosotros venimos haciendo. Lamentablemente por esta pandemia no hemos podido seguir gestionando más cosas, pero
igual seguimos andando. Tras la visita realizada hoy en la tarde en la calle Galápagos, las autoridades pretenden enviar otro informe para que se tomen en cuenta los pedidos que las personas con discapacidad reclaman desde hace varios años atrás. Con ferias de emprendimiento se pretende reactivar el sector del Colono. Los moradores de ese sector solicitan que se les tome en cuenta también para participar. La reactivación de la Plaza El Colono inició hoy con la Feria de Emprendimiento, donde alrededor de 70 personas ofertaron una variedad de productos. Recién se socializó y nos extendieron la invitación para esta feria de reactivación económica. Sería la primera vez, más no te podría decir si vamos a continuar pudiendo en este caso interactuar con la comunidad, el compromiso de la comunidad y siempre apostar por lo nuestro. Los moradores del sector estuvieron a gusto con la presencia de los emprendedores, pero pidieron que también tomen en cuenta las personas del sector que poseen negocios propios. Además, hicieron otros pedidos. Bueno, ya que se entregó la obra, nosotros pedimos que se hagan las obras aledañas, digamos, o sea, la señalización, que se pongan basureros, que se reactive la zona, ¿no? Hoy veo que han hecho una feria, pero nos enteramos hoy. Entonces, sí, como habitantes del barrio queremos que se incluyan a los emprendimientos de aquí. No es que nos opongamos a esto, porque eso de todas maneras nos ayuda, ¿no? Se reactiva de cualquier manera el barrio, pero que se ponga un centro de información turística, no sé, que se active esto. Ha pasado 18 meses desde que está este gobierno municipal. Y nunca les hemos visto aquí, más que para esto, 2 veces han venido a hacer feria, pero traen su gente, traen su todo y nada más, no se incluye el barrio. El proyecto de regeneración del Colono se inauguró en diciembre del año pasado y desde entonces no se daba funcionamiento a la infraestructura. Incluso los habitantes del sector señalaron que se había convertido en un espacio para los delincuentes. Desde la Dirección de Desarrollo Económico se conoció que la entrega de recepción definitiva al municipio se dio el 20 de agosto. Además, indicaron que a partir de los primeros días de octubre abrirán sus puertas los 6 locales ubicados en la plaza. Los moradores esperan que se cumpla con la reactivación de este espacio importante de la ciudad. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. Tienes una alternativa a donde sacarte el estrés todas las mañanas. Las mejores huecas, segmento de salud, tecnología, cocina y mucho más lo encuentras aquí en nuestra revista matinal. Buenos días, Santo Domingo, 9 horas, por Majestad Televisión. Siempre estamos contigo. Ahora escucha Majestad FM. 1, 2, 3. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM, la soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Un grupo de ciudadanos de la conocida calle 15 en Manta rechaza la ciclovía, pues aseguran que está generando un impacto negativo. Además, interpusieron una acción de protección. En Manta, la ordenanza que promueve el uso de la bicicleta como medio eficiente y seguro de movilización fue aprobada en julio y comenzó a regir desde el 26 de agosto. La finalidad: fortalecerse como una urbe inclusiva, ecoamigable, que promueve el deporte y diversas formas de transporte. Pero los comerciantes de la calle 15 dicen sentirse afectados, pues estaría generando un impacto económico negativo. No solo afecta a la calle 15
y de manera indirecta a 2.350 personas que dependemos de la actividad comercial de la calle 15. Afecta a toda la ciudad. Ante esto, María Luisa Ceballos, figura política de la ciudad, interpuso una acción de protección en contra de la Municipalidad de Manta, en defensa de los comerciantes, propietarios de las casas y locales de la calle 15. Que para la implementación de un proyecto como el que estamos impugnando por la vía constitucional, se debió contar con la participación ciudadana, con la asamblea ciudadana, que no se hizo. La audiencia está prevista para este lunes 14 de septiembre y esperan lo siguiente. Se deje sin efecto este proyecto, que se retiren todas las señaléticas y todos los implementos que han puesto en esta ciclovía y que la calle vuelva a su normalidad, para que vuelva a la normalidad la vida de todos quienes habitan en este sector y que también ejercen su actividad comercial. La primera autoridad municipal, Agustín Intriago, reaccionó ante imágenes como estas e indicó que lo acusan por crear espacios seguros para los ciclistas. Además, que no es capricho, que más bien es regresarle los derechos a la gente, a los ciclistas y peatones en especial, el espacio a poder movilizarse en la ciudad con mayor seguridad. Desde este domingo dejan de regir ya las normativas incluidas dentro del estado de excepción. De 221 municipios nacionalmente, 2 se mantienen en semáforo rojo. Expertos en gestión de riesgos manifiestan preocupación por la región de la Amazonía. A las 0 horas de este 13 de septiembre se termina el estado de excepción en el país, con 206 municipios en semáforo amarillo, con 13 en color verde y 2 en rojo, aunque la mayoría de los municipios mantendrán las restricciones actuales. A Mauricio Espinel, subsecretario de Reducción de Riesgos, le preocupa a aquellos municipios que no han alcanzado su pico de contagios en provincias de la Sierra Central. Asimismo, señala zonas de la Amazonía que ahora se muestran con mayor índice de contagios. Y esas zonas, como todos conocemos, los servicios de salud por la accesibilidad, por las distancias, por una serie de factores, ¿no? Son precarios, son muy difíciles de que la gente acceda. Esa es otra situación que estamos viendo. Palanda es un cantón de la Amazonía ecuatoriana y es uno de los 2 municipios que cerrará el estado de excepción en rojo. Desde el inicio de la pandemia, esta jurisdicción se ha mantenido con estrictas medidas de seguridad, estrategia que le ha funcionado hasta ahora, pues solo reflejan hasta el momento un contagiado de COVID-19. Pero la situación podría cambiar desde el próximo lunes, señala su alcalde. No tenemos ni la garantía de las Fuerzas Armadas ya ni de la policía, ¿cómo ponemos orden? Sabe que habrá gente que respete, habrá gente que no respete la decisión del COE porque no hay ya pues la fuerza pública. Por otra parte, Daule, cantón de la provincia del Huasco, el cantón avanzará a un mayor nivel de flexibilización para ayudar al comercio. Como bares, como discotecas, ese tipo de restricciones que había antes, nosotros vamos a permitirlo con el 50% del aforo. En el caso del transporte, que al momento en verde estamos con el 75% del aforo, vamos a permitirlo que vayan el 100%, pero todos sentados. Asimismo, el personero municipal adelantó que Daule se podría convertir en el primer cantón en tener un regreso progresivo a las aulas. Es cuestión de ponerse a discutir y simplemente no es obligación. El que quiere ir o los padres autorizan, va. Los que no quieren simplemente sigan en su casa, ustedes tienen la comodidad, pero entendemos el clamor también de los otros ciudadanos que quieren por la falta de tecnología. Otro cantón que culminará en semáforo rojo es Chillas, en la provincia del Oro, donde por disposición de su alcalde se mantendrán con las mismas medidas hasta este fin de mes. Después del 13 de septiembre quedan eliminadas disposiciones como la prohibición de reuniones sociales y las restricciones de movilidad que estaban contenidas en el toque de queda. No obstante, los municipios prevén continuar con determinadas medidas en sus áreas de competencia como les faculta la legislación.
Con la finalidad de mejorar la atención a los niños con enfermedades catastróficas en Ecuador, se firmó un convenio con el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, España, y el Ministerio de Salud Pública para profesionalizar al servicio de médicos y enfermeras relacionados con la atención de niños en áreas de oncología, investigación de enfermedades raras, innovación y atención integral al entorno del enfermo. Este beneficio se implementará en el Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante y en el Hospital Pediátrico Vatka Ortiz. En el evento contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz. Firmar un convenio con ustedes es decirle a los líderes de este hospital, desde sus máximas autoridades, nos interesa humanizar aún más el servicio público, comprender que la atención siempre es integral y que la mejor forma de reconocer el trabajo de médicos, enfermeras, padres de familia es profesionalizando el servicio público, atendiendo a esa profesionalización, desarrollando capacidades para poder absorber lo que regional o globalmente existe y que por algún motivo o no hemos llegado a eso o podemos hacerlo de una forma más rápida. Visibilizar a ese niño o niña a través de fortalecer los espacios de atención integral. Investigar sobre enfermedades nuevas, raras, y que sin lugar a dudas, mientras más juntos estemos, más posibilidades tenemos de salvar vidas. En otro tema, la investigación de sobreprecio en la compra de medicinas en el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo en el sur de Guayaquil debería terminar a finales de octubre, por lo que la Fiscalía vinculó al proceso por peculado a 16 personas más. Además, dictó una nueva orden de arresto domiciliario contra el exdirector del hospital, Luis Jairala Zunino. La Fiscalía vinculó a otras 16 personas al proceso que se sigue por presunto peculado, en el que se investigan varios convenios suscritos por funcionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo con empresas dedicadas a la venta de insumos médicos. Entre los vinculados se encuentra el exdirector administrativo del hospital, Luis Eduardo Jairala Zunino, varios funcionarios de esta casa de salud y el representante de una compañía que habría intervenido en la adquisición de estos insumos. Por este caso, la jueza de garantías penales acogió la solicitud de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para un contratista y para el director y la auxiliar de contratación pública del hospital. Mientras que para el exdirector de esta casa de salud, Jairala Zunino, y los demás involucrados, se dispuso arresto domiciliario, prohibición de salida del país y presentación periódica ante las autoridades. Esta es la segunda orden de arresto domiciliario contra el exdirector del hospital, quien enfrenta otros procesos por delincuencia organizada y asociación ilícita. Este último involucra también a los hermanos Salcedo Bonilla y los hermanos Bucaram Puley. Por su parte, la Fiscalía espera en 30 días tener las pruebas suficientes para llamar a juicio a los involucrados. Los COEs cantonales han tomado ya medidas para aplicarse luego de que culmine el estado de excepción. Le presentamos aquí un resumen de las principales ciudades. Desde este 13 de septiembre el estado de excepción finaliza y los COEs cantonales actualizan sus medidas para que los ciudadanos continúen realizando sus actividades bajo cuidado, pero al mismo tiempo reactivando la economía. En Guayaquil el COE cantonal determinó que el horario comercial se extiende hasta las 12 horas. El aforo del 75% en locales comerciales y restaurantes. En eventos de hoteles y salones el aforo será del 30% y en los gimnasios el 30%. Las escuelas y colegios continúan cerrados, bares y discotecas cerrados. Existirá libre circulación vehicular los domingos, el aforo del 50% en el transporte público y los eventos masivos continúan prohibidos en la ciudad. Por otro lado, en Manta, en donde ya se permitirá el uso de hoteles al 100% para su reactivación económica, se determinó que el horario comercial se extiende hasta las 23 horas. En los locales comerciales y restaurantes el aforo será del 75%. El acceso a las playas será únicamente hasta las 17 horas. En los gimnasios el aforo del 30%. Escuelas y colegios continúan cerrados, bares y discotecas cerrados. La circulación vehicular es prohibida desde las 23 horas hasta las 5 horas.
Las reuniones serán permitidas con un máximo de 25 personas. Los eventos masivos continúan prohibidos y termina la restricción vehicular. En la ciudad de Quito, que es una de las ciudades más afectadas por el COVID-19, su alcalde Jorge Yunda anunció que sus medidas serán transitorias y dependerán del comportamiento de la ciudadanía y los contagios. Hemos sido enfáticos que el terminar el estado de excepción no significa que se ha terminado el virus, no significa que debemos relajarnos, no significa que debemos dar el brazo a torcer. Estamos todavía con un peligro latente. Somos una ciudad de 3 millones de habitantes, tenemos que lamentar más de 800 muertos ya en lo que va de la pandemia, pero recordar que en poblaciones que no tomaron previsiones en Europa, en Italia, se llegaron a contabilizar más de 1,000 muertos diarios. En Quito se elimina el toque de queda. La circulación vehicular tendrá alternancia mensual. Los domingos no habrá restricción vehicular. El transporte público tendrá un aforo del 50%. El uso de mascarillas continúa siendo obligatorio. Bares, discotecas y gimnasios estarán suspendidos temporalmente. El aforo del 50% en centros comerciales y del 30% en salas de cine y teatro. Y prohibido los espectáculos públicos. Las autoridades reiteran en que la pandemia aún no acaba y a pesar de que se elimine el estado de excepción, varios COEs cantonales exigirán el cumplimiento de las medidas que tienen como finalidad evitar el aumento de contagios. El gobierno de Colombia pidió perdón este día viernes a causa de la brutal aplicación de medidas policiales que dejaron a un hombre sin vida el pasado miércoles. Esto desencadenó protestas que dejaron 13 muertos más. El gobierno de Colombia pidió perdón el viernes por la represión policial en la que murió un hombre esta semana. El caso de Javier Ordóñez causó indignación pública y desencadenó protestas que dejan 13 muertos, la mayoría por heridas de bala. Según un video difundido en redes sociales, Ordóñez fue sometido por 2 uniformados con varias descargas con un arma eléctrica. El hombre murió después de ser llevado a una estación de policía en circunstancias que están en investigación. Para efecto de continuar con celeridad en las investigaciones, se ha dictado auto de citación a audiencia por el presunto delito de abuso de autoridad y de homicidio igualmente. En segundo lugar, se ha notificado la suspensión para proceder a apartarlos de la institución con el objeto de que no se manipulen las pruebas y no se obstaculice la investigación. En las protestas por el caso de Ordóñez han muerto 13 personas, en su mayoría jóvenes de entre 17 y 27 años que fueron baleados en Bogotá y alrededores, lo que ha provocado denuncias sobre nuevos excesos de la fuerza pública. No estamos vandalizando acá, lo que estamos es haciendo un mensaje para que se haga justicia, para que lo de mi hermano no quede impune, porque dicen que fue una bala perdida y no fue una bala perdida, fue un disparo a quemarropa. O sea, que lo cogieron así. Según la alcaldía de Bogotá, se han reportado 137 denuncias contra policías por abuso de poder en lo que va del año. A raíz de esto, crece la presión por reformas para que le retiren al Ministerio de Defensa el control de la policía y regulen su uso de armas para la contención de protestas. Estados Unidos recordó este día viernes el aniversario 19º del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 que cobró la vida de casi 3.000 personas. Estados Unidos recordó este viernes el 19º aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2011 que se cobraron la vida de casi 3.000 personas. Ocurre en un momento en que la tragedia del coronavirus añade sal a una herida que sigue sin cerrar y que cambió el país. Con actos en Nueva York, el Pentágono y en Shelbyville, Pensilvania, el país recordó unos atentados que llevaron a Estados Unidos a una costosa y aún inconclusa guerra contra el terrorismo y cambiaron la manera en que el mundo se enfrenta al problema de la seguridad. A las 8:46 de la mañana empezaron los homenajes para recordar el momento en que el vuelo 11 de American Airlines impactó contra la torre norte del World Trade Center. De su lado, el presidente estadounidense Donald Trump rindió tributo a los fallecidos desde el monumento levantado en el páramo en el que se estrelló el vuelo 93 de United, con 40 pasajeros y 4 secuestradores en Pensilvania.
Aquellos pasajeros son recordados por rebelarse contra los secuestradores y en el forcejeo condujeron el avión a Pensilvania, frustrando el supuesto plan de estrellarse contra el edificio del Capitolio en Washington. En su memoria decidimos permanecer unidos como una sola nación estadounidense, defender nuestras libertades, defender nuestros valores, amar a nuestros vecinos, apreciar nuestro país, cuidar nuestras comunidades, honrar a nuestros héroes y nunca jamás olvidar. Debido a las medidas por la pandemia, solo los familiares tuvieron acceso a las ceremonias, mientras en Nueva York las compañías de bomberos recordaron a los más de 340 compañeros muertos en la tragedia. La conmemoración del 11S este año es especialmente dura para Nueva York, donde las banderas llevan casi 6 meses a media asta en señal de luto por las más de 23.700 muertes que ha provocado el COVID-19. Amigos, así terminamos esta emisión del informativo y también la semana laboral. Recuerde las medidas de bioseguridad, pese a que los balnearios van a abrirse a partir de este fin de semana. Usted mantenga el distanciamiento social. Que tengan buen sábado y domingo y Dios mediante nos vemos el lunes.